Bueno, queremos agradecer en primer lugar al tribunal por haber convocado esta audiencia. Mi nombre es Carola Bianco, soy abogada y docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y a su vez dirijo el programa denominado Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas que pertenece a la Secretaría de Extensión de esa misma facultad. Ese programa se creó 3 años después de haber iniciado el presente amparo, a raíz de los problemas que habíamos tenido en fomentar la implementación del sistema de promoción y protección integral, para trabajar con las entidades amparistas, que se trata de organizaciones sociales que trabajan con niños en territorio y con niños sobre todo en situaciones de vulnerabilidad. La idea del programa era trabajar en procesos de restitución de derechos, además del presente amparo, y construir herramientas de exigibilidad, a la vez de que monitorear la política pública en relación con el sistema de promoción y protección integral. El objeto de la pretensión es la efectiva implementación del sistema de promoción y protección integral para la niñez. La aplicación efectiva de la Ley 13.298, 13.634 y el Decreto Reglamentario 300 del 2005, de conformidad a los lineamientos establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. La causa de la pretensión fue un hecho muy lamentable que vivimos en la ciudad de La Plata en el año 2008, cuando un grupo de 15 niños de entre 10 y 14 años fueron atacados en la glorieta de la Plaza San Martín. Esos niños vivían hace varios meses en ese lugar, habían pasado antes varios meses en el hall de la Facultad de Humanidades, en el edificio 3 Facultades, habían sido expulsados de allí, habían ido a la plaza, y una noche, después de que se fueran algunos adultos que estaban realizando una olla popular nocturna, estos adultos eran estudiantes de trabajo social y de algunas organizaciones sociales que les iban a dar alimento, cuando se retiraron a la noche, mientras que los niños estaban durmiendo, se apagaron las luces de la plaza, se acercaron estos adultos encapuchados, eran 25 adultos, con palos, cadenas, armas de fuego que exhibieron, y estaban vestidos de civil, pero se identificaron como policías y golpearon a los niños. Estos niños se dirigieron a los bicipolicías que se encontraban en el perímetro de la plaza, pero sin embargo los policías les dijeron que si ellos robaban, que se atengan a las consecuencias. Estos niños previamente habían sido visibilizados por los medios masivos de comunicación, tanto locales como nacionales. Habían cobrado una gran notoriedad en los medios. Eran sindicados como delincuentes y exhortaban estos medios a que los funcionarios hagan algo para la seguridad de la población. A ellos no los identificaban como parte de la ciudadanía, digamos. El conjunto, nosotros, junto con otras organizaciones sociales, se conformó un espacio plural que se denominó Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez. Fuimos a la Secretaría de Derechos Humanos del municipio y nos entrevistamos con Adelina de Alaye, que lamentablemente hoy no está con nosotros. Fuimos a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, fuimos a la Secretaría de Derechos Humanos de la universidad, al Instituto de Derechos del Niño de la Facultad de Derecho, y decidimos conformar este espacio plural que estaba conformado por organizaciones sociales y de derechos humanos, por estudiantes y por docentes de la Universidad Nacional de La Plata, y hacernos cargo del proceso de restitución de derechos para este grupo de niños. Así es que empezamos a golpear un montón de puertas antes del inicio del amparo. Nos dirigimos a la Dirección de Niñez del municipio, y allí nos dijeron que hasta un mes antes habían tenido un programa que se llamaba Niños en Situación de Calle, que contaba con 4 operadores de calle y 2 talleristas, pero que había sido dejado sin efecto porque había más de 200 niños en situación de calle. Ellos no tenían un dato cierto de cuántos, pero estimaban que era ese el número, y que no tenían recursos para trabajar con estos niños ni programas de la provincia para poder efectivamente, una vez que visibilizaban los problemas que estos niños tenían, impulsar procesos de restitución de derechos. Entonces nos dirigimos al Servicio Zonal, que dependía en ese momento del Ministerio de Desarrollo Humano, actualmente el Ministerio de Desarrollo Social, y le solicitamos algún programa que pueda atender a estos niños. Y nos encontramos con una explicación semejante a la que agregaron que se había desmontado el patronato de menores y que era un momento de transición, que no tenían ningún programa para trabajar con estos niños, tampoco había plazas vacantes para trabajar con ellos en el Centro de Atención Transitoria, que es el único lugar que tenían a modo de parador, pero que no contaba con operadores que puedan trabajar las problemáticas específicas de estos niños que atraviesan incontables vulnerabilidades y sobre todo adicciones que han contraído por su vida en la calle para tolerarla. Es así que entonces decidimos presentar el amparo. Introdujimos el amparo
como medida, como conexa, a un habeas corpus colectivo que se había presentado en beneficio de estos niños en el juzgado contencioso número 1 de la Ciudad de La Plata. Estos niños son un grupo de 15 niños que no son homogéneos entre sí, digamos, ellos tienen distintas vidas, provienen de barrios diferentes y cuando llegan a la calle despliegan estrategias distintas de supervivencia. Pero lo que tienen en común es el modo en que son tratados por los adultos una vez que llegan a la calle, es decir, nosotros nos hemos encontrado y hemos sido testigos directos de esto, los adultos o no los ven o los desprecian, y por otro lado también vimos que hay otros adultos que los utilizan con total perversidad para mercados que tienen, para formar parte de mercados ilegales que lamentablemente articulan con mercados legales y con agencias del Estado. Por otra parte, la pretensión es una pretensión colectiva precisamente porque el origen de estos padecimientos nosotros consideramos que el origen es homogéneo y que tiene que ver con la omisión del Estado de haber implementado el sistema de promoción y protección integral. Ya los niños no son una cuestión privada, es decir, no podemos responsabilizar a esos padres, sino que sabemos que la nueva normativa nos coloca a todos y sobre todo al Estado. Esto es una cuestión pública y el Estado se hace cargo de generar ámbitos protectorios para la niñez. Pero estos niños dejaron sus familias porque habían sufrido situaciones de violencia física y sexual, porque además vivían hacinados y porque sus padres no tenían trabajo digno. Y ellos, en la adolescencia, muchos de ellos vienen al centro a conseguir recursos para ayudar en sus casas, así como alejarse de situaciones de violencia, o sea, en busca de dignidad. Y en la calle, por supuesto, empiezan a incorporar pautas de conducta que los ayudan a sobrevivir en la calle. Y se empiezan a quedar y a desafiliarse cada vez más, empiezan a dejar a sus familias y a sus barrios y todas las relaciones que los contenían en esos barrios. Las adicciones es un tema central, precisamente porque no podrían tener el coraje de sobrevivir en la calle si no empiezan a consumir sustancias, y eso se vuelve problemático. Pero el consumo problemático de sustancias es una consecuencia de sus otras vulneraciones de las que somos responsables. Estos niños, a su vez, luego de eso, nosotros, en el año 2010, se genera un programa que se llama ¿Qué están tramando?, que es de chicos y chicas de la olla popular de Plaza San Martín, que trabaja con los niños y con sus familias en situación de calle. A partir de este trabajo, algunos de los niños que estaban en la glorieta trabajan con estos jóvenes y otros no. Ahora vamos a ver después, nosotros queremos informarle al tribunal de cuál es el estado actual de estos niños que han sido individualizados en el amparo y que estaban esa noche en la plaza. Estos, por otra parte, nosotros también en el año 2011 presentamos este proyecto, la Facultad de Derecho nos solicita intervenir también con nosotros para la restitución de estos jóvenes y se forma el programa de niñez, a partir de la cual se trabaja, como dijimos antes, con las organizaciones sociales y de derechos humanos que trabajan en los barrios y con un consultorio jurídico gratuito en el que se atienden sobre todo demandas de las escuelas. A nosotros nos parecía muy importante porque otra de las características que comparten los niños que están en situación de calle y que habían sido objeto del amparo es que estos niños iban a las escuelas pero habían sido echados de las escuelas. Todos ellos habían sido echados de las escuelas. Todos ellos tenían problemas de salud crónicos cuyos tratamientos no podían sostener en la calle. Todos ellos se encontraban en condiciones pésimas de nutrición, es decir, con problemas de nutrición. Todos ellos tenían problemas de adicciones. Entonces, nosotros comenzamos a trabajar estas cuestiones del consultorio jurídico gratuito de la facultad. Durante ese tiempo, nosotros estuvimos corroborando que, a modo de ejemplo, lo traemos para el tribunal, pero esas pruebas las tenemos en los informes que cada año presentamos al Consejo Directivo de la facultad. A modo de ejemplo, en el año 2011, en el año en que se creó el programa, participamos en 7 desalojos, en los cuales no se había llamado a los asesores de incapaces en los procesos de desalojo, a pesar de la acordada de la Corte que establece la nulidad de todo proceso en el que haya involucrado niños y no sea llamada a la asesora de incapaces. Una vez que nosotros la convocamos, iniciamos un proceso con la asesora y solicitamos del servicio local su incorporación en la estrategia para relocalizar las familias previo al desalojo, con carácter previo. Logramos la suspensión del desalojo, el juez la dio, hasta tanto el servicio local y el servicio zonal den una solución viable para estas familias que tenían 14 niños de 0, o sea, tenían 6 meses el más pequeño, había salido de terapia intensiva porque tenía una afección pulmonar, y 7 años. En esos 14 niños tenían entre esas edades.
En el caso de este desalojo es bastante clara el modo en que se actuó desde el Estado. Nosotros desde la facultad acompañamos a las familias y una vez decretado el desalojo, que no se había logrado relocalizar las familias, nos dirigimos inmediatamente. Nosotros estábamos dando clase en la facultad y tuvimos que levantar la clase porque nos llaman las familias para decirnos que a pesar de todas las tratativas que habíamos hecho, el desalojo sí iba a ser igual. En ese caso llegamos al barrio Hipódromo y nos encontramos con que las familias estaban siendo desalojadas y que las propias familias nos echaron a nosotros. Y nos dijeron que si nosotros no nos íbamos, el municipio no les iba a dar el lugar que les había prometido. Nosotros no fuimos del lugar, con una tristeza enorme porque sabíamos que eso no era verdad. De hecho, cuando terminó todo esto, volvimos a comunicarnos con las familias y no les habían dado la vivienda, solo les ofrecían una casilla para poner en un lugar que ellos consigan, en un terreno que consigan. Actualmente esas familias se encuentran en situación de calle, están en Ensenada, en un lugar denominado La Perrera, con todos sus niños en situación de calle. Nosotros denunciamos esto tanto en el local como en el servicio zonal. Nos entrevistamos con el secretario de Niñez, porque ya se había creado la Secretaría de Niñez en ese momento, y no tuvimos ninguna respuesta. De hecho, obtuvimos respuestas bastante patoteras, digamos, ¿no? Como que nos hablaban de que ellos habían ganado, digamos, y que... Entonces, nos sentimos, esas tipos de actuaciones nosotros las hemos visto en todos los desalojos en los que participamos. En el año 2012, en particular, hubo varias muertes de niños y jóvenes, que están aquí sus nombres: Maximiliano de León, de 14 años de edad, Franco Quintana, de 16 años de edad, Lucero Axel, de 16 años de edad, Rodrigo Simonetti, de 11 años de edad, Omar Cigarán, de 16 años de edad, Vladimir Garay, de 16 años de edad. También falleció un bebé que está en la unidad 33, que tenía menos de un año, que se llamaba Santino y que vivía con su mamá en la unidad 33. En todos estos casos nosotros advertimos situaciones de vulnerabilidad provenientes de las omisiones del Estado, y en ninguno de ellos, luego el servicio local trabajó con sus familias, a pesar de que estos niños habían muerto, con sus hermanos y con sus familias. En el caso de Santino nos reunimos con el Ministerio de Seguridad porque se había muerto a causa de que no había una camioneta para trasladarlo a tiempo. Tenía una afección, un problema respiratorio absolutamente previsible, como nos ha pasado a todos con nuestros hijos, y este niño no llegó a tiempo en la camioneta que estaba siendo usada para otras cuestiones. En el año 2012 y 2013, que dijimos, son estas muertes de jóvenes, que han sido todas denunciadas y que por el defensor del Foro de la Responsabilidad Penal Juvenil número 16. En el año 2013, otro hecho también muestra claramente cómo estaba la política de niñez. Nosotros nos encontramos con las inundaciones, con los terribles daños que generan las inundaciones. En ese momento nosotros introdujimos en el juez que lleva la causa, que es el juez Arias del Foro Contencioso Administrativo número 1 de La Plata, solicitamos de la ejecución de la sentencia y en esa ejecución que los servicios locales de los barrios más afectados nos informen de en qué situación se encontraban los niños que vivían en esos barrios. Y sin embargo, los servicios locales no tenían ninguna información. Nos les preguntamos si había niños en esos barrios, qué cantidad, si iban a la escuela, si podíamos ayudar en las restituciones, y no obtuvimos ninguna respuesta. Entonces nos dirigimos a las organizaciones sociales que trabajan en esos territorios y ninguna de ellas identificaba al servicio local ni al zonal como para trabajar en la estrategia de restitución de derechos. En ningún momento se identificaba a estos actores del Estado. No habían aparecido y tampoco eran llamados por nadie. También sucedió lo mismo en el caso de Mía, una niña de 3 años que fallece luego de ser víctima de una violación y de golpes por parte de su familia. Esto había sido denunciado en su momento ante los juzgados protectores de familia y sin embargo no se habían tomado las medidas necesarias. Cuando la niña fallece, el único sindicado como responsable fue el juez. En este sentido, nosotros notamos que hay una ausencia total de una política que promocione los derechos de la niñez y a los servicios locales y zonales como parte de los procesos de promoción y protección integral. A su vez, también en el año 2014, para mostrar la regresividad de la política de niñez, el Poder Ejecutivo dicta un decreto que es el 220, en el que se genera un empréstito por parte de la provincia para poner mucho dinero en favor del sistema penal, para comprar patrulleros, para armas, chalecos, para poner más patrulleros en la calle por una cuestión de emergencia en seguridad. La emergencia en niñez no es visible evidentemente por los funcionarios. La emergencia en seguridad, cuando nosotros sabemos que el sistema de promoción y protección integral es un sistema que es subsidiario del sistema de promoción y protección, el sistema penal es un sistema subsidiario del sistema de promoción y protección, no es vista ni siquiera por los propios funcionarios responsables.
Entonces, nosotros presentamos una microscuridad que está en este momento en este tribunal, haciendo un análisis de cómo, tomándolo también de la Comisión Provincial por la Memoria, de los informes de la Comisión, que hacía un análisis pormenorizado de los presupuestos y de la regresividad en materia de niñez y de que no era compatible el modo en que crecía el presupuesto en seguridad en relación con el presupuesto de la promoción de los derechos, sobre todo en cuestiones de niñez y juventud. También en el mismo año, en el año 2014, y aquí está presente uno de los miembros del CETAI, que es un programa que tiene la provincia de Buenos Aires, este programa ha intervenido en muchos de los casos en los que nosotros habíamos trabajado con los chicos de la Glorieta de la Plaza San Martín. Este programa trabaja de una manera excelente. Nosotros no encontramos muchos programas con los cuales poder trabajar estas cuestiones de manera integral. Es un programa integral para trabajar con los niños, trabajaba a contraturno de la escuela, los pasaban a buscar por el lugar donde se encuentren, los llevaban al lugar donde funciona el CETAI, trabajaban de manera integral con talleres. Esto era, realmente se lograban cosas muy interesantes, porque no se trabajaba solo con esos niños, sino con sus familias y con los entornos en los que vivían esos niños. Sin embargo, este programa fue sistemáticamente a lo largo de estos años desfinanciado. Primero le sacaron la camioneta, luego le sacaron los fondos para que puedan ayudar a los niños y no tengan problemas con sus familias por estar en esos lugares. Que no pudieron volver a tener la pileta que contaban en el predio. Hasta que finalmente en el año 2014 los funcionarios del CETAI nos vienen a pedir ayuda porque los querían mudar a un lugar y fusionarlos con otro programa que los desnaturalizaba por completo. Nosotros introdujimos una medida autosatisfactiva, por lo cual conservaron el lugar, pero no han conservado el resto de los financiamientos, no se han restituido, no se han repuesto. Por ejemplo, también hay personas del CETAI que se han jubilado y no les han puesto otros trabajadores en su lugar. Consideramos que esto es una falencia grave de la política que lleva adelante la provincia, porque estos trabajadores tienen mucho conocimiento, trabajan muy bien y el Estado, por esta materia de no regresividad y de progresividad, y de mayor eficiencia en el uso de sus recursos, debiera multiplicar estos servicios y usar el saber que tienen estos trabajadores, fortalecerlos en lugar de financiarlos. En el año 2015 empiezan a aparecer nuevamente en los diarios, en el Diario del Día, la Banda de los Nenes, un conjunto de niños que poseen también entre 10 y 14 años, que tienen sus derechos vulnerados, que están en situación de calle y que están en este momento siendo perseguidos por la policía. Son parados en reiteradas ocasiones, tanto como lo fueron aquellos niños con los cuales iniciamos este amparo. Los detienen, los esposan, los llevan a las comisarías, los requisan sin orden judicial. Si nosotros intentamos ser testigos y para controlar ese procedimiento y nos acercamos a la policía en el momento de la requisa, nos maltratan de una manera en que antes nunca hemos sido maltratados. En este sentido, estos niños están en absoluto riesgo, y esto va a hablar luego mi compañera, que es licenciada en Sociología, Paula. Nosotros encontramos absolutas analogías entre esos grupos de niños y el papel de los medios de comunicación en la definición del problema. El Estado deja hacer a los medios de comunicación, deja definir la problemática como cuestiones de peligrosidad esencial que tienen estos niños por situaciones personales o familiares, pero que ellos cargan con una peligrosidad que es incorregible y que el Estado no puede trabajar, y que el Estado entonces solo puede reprimir. En este sentido, nosotros podemos dar cuenta de que... Permiso. Los jóvenes con los que se inició este amparo, gracias a una tesis de un compañero que se encuentra en este momento, que es periodista y que ha trabajado en las trayectorias de estos niños, los ha seguido durante todos estos años, tanto como los chicos y chicas de la olla popular de la Plaza San Martín, nos han permitido a nosotros corroborar fehacientemente también que las trayectorias de los niños pueden ser diferentes si hay adultos que los acompañan, a pesar de las ausencias del Estado que son idénticas para todos ellos. En este sentido, nosotros tenemos concreta información de que de los niños que se encontraban y que habían sido denominados como la banda de la frazada, Omar Cigarán fue muerto a causa de una bala que le propinó un policía. Este homicidio el policía se encontraba vestido de civil y argumentó que el joven lo había querido robar. Con un arma. El arma del joven paradójicamente no se encontró en el lugar del hecho y luego se encuentra en la morgue entre sus ropas. Eso está siendo investigado en este momento. Rodrigo Simonetti, como decíamos, falleció, tenía 11 años, estaba en situación de calle y trabajaba ayudando a un señor que vendía verduras en el centro y aparece muerto a golpes
una noche en Tolosa. Pedro Yarse tenía 12 años y murió a causa de una herida punzante propinada por otro niño en la Plaza San Martín. Estos niños fallecieron en el transcurso de estos años. El resto de los niños se encuentra, ¿cómo? Mauricio Andrada, que tenía 17 años, trabajaba para el municipio y también murió a causa de un policía. Con su hermano sigue trabajando la gente que trabaja con gente en situación de calle. Por otro lado, tenemos, yo no me quiero extender demasiado porque es verdad que tienen que hablar muchas personas y es interesante escucharlas a todas, pero nosotros hemos visto las trayectorias de los niños que no han podido ser abordados por la gente de la olla popular de Plaza San Martín y todos terminan en el sistema penal con daños irreparables causados a ellos y a sus familias. A pesar de que una vez que logran la mayoría de edad, estos niños se estabilizan. Es decir, que esto que nos dicen las directrices de RIAD, que los niños se estabilizan en algún momento y que tenemos que acompañarlos en los procesos previos a su edad adulta, es absolutamente cierto. Nosotros encontramos que a pesar de que estos niños ya hayan sido maltratados de la manera en que lo fueron, luego se estabilizan, tienen familia, lamentablemente no la pueden criar porque están detenidos, pero están detenidos no por características esenciales de ellos, está más que claro. No me voy a detener, están a disposición del tribunal cada una de las historias de estos 15 niños que estaban en la Plaza San Martín. Nosotros queremos decir, como para ir cerrando, en cuanto a los servicios locales, encontramos que el servicio local es el actor central dentro del sistema de promoción y protección integral porque se requiere un trabajo descentralizado desde los barrios de estos niños. Ninguno de estos niños hubiera llegado a la situación de calle si no hubieran tenido los recursos necesarios, los servicios locales para trabajar con sus familias. Sin embargo, nosotros hemos visto a lo largo de este tiempo y hemos corroborado ahora para los fines de esta audiencia de que hay 8 locales en la Ciudad de La Plata, que en esos 8 locales la infraestructura y edilicia no es la correspondiente, no cuentan con infraestructura propia, no son espacios aptos para trabajar en situaciones de vulnerabilidad, con niños en situaciones de vulnerabilidad. No cuentan con teléfonos fijos, no tienen automotores propios, no hay una línea telefónica a la que van a acceder de cualquier teléfono que atienda las 24 horas y que permita que la ciudadanía se involucre en las problemáticas de niñez, que es algo esencial que tiene que estar haciendo el Estado. Por otro lado, los trabajadores de niñez no han sido convocados a partir de lo que dice el decreto reglamentario, que tienen que ser un equipo interdisciplinario conformado por un trabajador social, un abogado, un psicólogo y un médico. Ningún equipo cuenta con médicos salvo uno. Y no han sido llamados por concurso de oposición antecedentes, a su vez tampoco ha sido acreditado su especialidad en la temática con 3 años previos de trabajo con niñez. No tienen contrataciones regulares, es decir, que están sumamente precarizados. Y esto genera un problema esencial en el sistema, que es la alta rotación de los trabajadores. Porque si los trabajadores rotan, las familias que empiezan a hacer un vínculo con los trabajadores, los vínculos siempre son entre personas. Y la política pública tiene que proteger a las personas que hacen esos vínculos. Un trabajador social tiene que ser sumamente protegido, un trabajador de niñez, porque va a trabajar con situaciones de mucha vulnerabilidad. Y esas situaciones de vulnerabilidad son las que el Estado está llamado a cubrir a partir de la protección a sus propios trabajadores. Nosotros tenemos mucho más por agregar. Hemos monitoreado muchas cosas, pero no me voy a extender. Hay algo que voy a terminar diciendo, porque después le dejo la palabra a Paula. En este tiempo de trabajo, nosotros, por otro lado, no consideramos que el cumplimiento de los puntos de la sentencia específicos que tienen que ver con la medida cautelar y no con el objeto central de la pretensión, sean el cumplimiento de la política pública de promoción y protección integral. Sí consideramos que son absolutamente necesarios para la urgencia, para la situación de calle, pero no que cubran una política integral de promoción y protección. En este tiempo de trabajo con niños hemos aprendido muchas cosas y eso es lo que nosotros queríamos aportarle al tribunal. Fundamentalmente, el enojo de estos niños y niñas nos han enseñado muchas cosas. Ese enojo nos ha enseñado sobre todo de cómo ellos entienden su dignidad. Es muy triste, que yo el otro día lo comentaba, es muy triste ver a un niño enojado. Es tremendamente triste ver a un niño que está con un palo, un niño de 10 años, con un palo tratando de romper todo lo que encuentra por delante porque se encuentra enojado y porque no tiene esperanzas en ninguna cosa que pueda venir mañana. Nosotros hemos aprendido a escuchar ese enojo, digamos que hemos aprendido a partir de aprender a escuchar a esos niños.
Cuando nosotros aprendimos a escuchar y dejamos de lado nuestra tristeza, también como por arte de magia se abrió la posibilidad de que escuchemos risas, nos riamos juntos y pensemos en proyectos de vida junto a ellos que sean vidas dignas con algunas opciones que estén al amparo de la ley, que no los coloquen en permanente conflicto con la ley. Por eso es que venimos a solicitar la aplicación de la ley, porque consideramos que tenemos esperanzas en la ley, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en la Ley 13298, en la Ley 13634, en las directrices de Riad. Tenemos esperanzas porque son esas leyes las que a todos nosotros nos obligan a tener en cuenta, a respetar la vida de los niños sin discriminación, a tener en cuenta su interés superior y sobre todo a partir de escucharlos a ellos, de que ellos participen absolutamente en todas las ocasiones en las que trabajemos por ellos y para ellos. Entonces, estamos obligados a escuchar a todos los niños, a la niñez en general y a cada niño que nos rodea en particular. Estamos obligados a escuchar a nuestros hijos y a los hijos de los otros en cualquier circunstancia en la que se encuentren. Gracias. Bueno.